Exacto, porque uno encontraba, no sé, la danza, la capoeira, el parkour, el running, pero está todo separado. Un Sí. poco lo que él trae es, hay una de las frases que yo tengo grabadas que es, no sé, jiu-jitsu, bailarines, júntense, están haciendo lo mismo. Digo, los dos están pasando por acciones de rolidos, por ejemplo. Lo que cambia es la intención, Claro. pero hay todo un vocabulario en común que está separado en principio, se enseña totalmente distinto, sin embargo hay un lenguaje humano común que nos estábamos perdiendo y él empieza a hacer esos puentes. ¿Y a vos te hizo sentido empezar a conectar ahí? ¿Te metiste en su práctica? Que también tiene, bueno, lo hemos conversado, tiene sus contras, ¿no? Como también un exceso de práctica por momentos. Bueno, yo tomé la decisión de ir a chequear qué es esto, porque en un momento estaba todo el tiempo consumiendo información, buscando practicantes, siguiendo a ver qué hacían, y fue como, yo tengo que conocer esto. Porque aparte la puerta de entrada a él y a Ido Portal, como a mí me pasó con este libro, es muy espectacular. Y lo que nos llama la atención es justamente lo que es espectacular, ¿no? A mí me llamaba la atención el parkour, los saltos de las artes marciales y los golpes esos como electrizantes, Claro. ¿viste? Y de Ido Portal ves cosas en el movimiento como de cierta belleza, pero a la vez Sí. de una dificultad muy grande y decís, quiero hacerlo. Bueno, yo tenía que sacarme la duda, o sea, a ver qué es esto. ¿Esto es lo que quiero hacer los próximos 10 años? O necesito sacarme la duda si esto realmente es basura y lo saco. Bueno, entonces empecé a viajar. Hice el primer viaje y lo fui a conocer a Brasil y, no, y la experiencia fue tremendo. Realmente fue como acá. Me di cuenta que había mucho de fondo. O sea, que no era. Que lo espectacular de los videos estaba, sino que además la forma didáctica y pedagógica de enseñar cosas estaba a otro nivel. Estaba a otro nivel. Y bueno, y no solo eso, sino que él tiene una frase que dice: él decía, still the technique. O sea, no escuches la descripción que yo estoy haciendo. Él decía, observa Claro, y robá con tus ojos lo que yo estoy haciendo, porque estoy haciendo cosas que no te estoy contando. claro. Entonces verlo era muy interesante, muy increíble y muy apasionante. Bueno, a partir de ahí fueron 5 o 6 años en donde viajé 1 o 2 veces por año a cursos de fin de semana, cursos de una semana, locuras hecho para ir a aprender y fue increíble. Sí. ¿Y qué es esto de la deportivización del movimiento? Algo que hemos hablado mucho y ya te escucho en tus primeras líneas, ya hablas de lenguaje, hablas de proceso y es algo que te escuché mucho, vos hablas mucho de proceso, pero ¿podés conectarlo con la deportivización? O sea, yo hoy estoy recontra conectado con el deporte. Es como solamente, viste, que a veces necesitas Sí, sí, pelearte claro. un Sí, poquito sí, para sí, me poder ir pasa igual, sí. para ir por otro lado. Estoy recontra conectado. Encuentro como esto, un poquito lo que sucede es, la educación física en la escuela, por ejemplo, está diseñada a través de deportes. Pero vos no es que llegás a 5.º año y tenés un pibe que juega al vóley y que le decís, bueno, ahora vamos a entrar por 2 o por 4 y sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es el sentido de, no sé, trabajar de repente 5 contra 5 dejando 5 pibes afuera cuando tampoco es que estás ni siquiera, o sea, primero que no es el objetivo de la escuela, pero además de eso, tampoco estamos llegando a esos resultados. Como que es algo que quedó medio de otro momento. Claro. Mis profesores más grandes, cuando yo estaba en el profesorado, te decían que la escuela era un lugar para captar talento, ¿viste? Hoy es otra cosa, entonces había que romper un poquito ese modelo. Dicho eso, hoy estoy recontra enamorado del deporte, porque creo que es una escena real de vida en donde suceden las cosas de forma genuina, ¿viste? Como el jugador recontra profesional que se enoja y hace Sí, sí. comete un error que vos decís, y bueno, algo de eso que me parece que nos conecta, digo, en épocas de inteligencia artificial, todas cosas sobreelaboradas, Sí, sofisticadas, un tipo que se enoja, que vos decís, este tipo tendría que ser súper profesional, sí, me, sí. me parece como súper humano, entonces, bueno, estoy recontra conectado con eso ahora. Y me quedé con lo de captar el talento en la escuela y yo pensaba en algo que dice Guardiola, que él dice que el talento se cultiva, ¿viste? Que uno puede tener una predisposición para hacer bien algo, pero que hace falta Mm, estímulo sí, y contexto. Y entonces pensaba, por ahí en realidad el colegio es un lugar para cultivar talento, ¿no? Y ahí entra más esto que decís la sí. práctica de movimiento, la actividad física, desde un lugar para cultivar el talento de las personas. Me encanta eso, me encanta, porque es distinto pensar en detectar que en crear un entorno favorable para.
que es distinto. O sea, un entorno favorable es un entorno que te inspire, que tus docentes te inspiren, que tus compañeros sean con quienes compartir y mejorar juntos y aprender y lo que sea, reírse, enojarse, lo que sea. Pero no es lo mismo crear un entorno sano de aprendizaje donde sucedan cosas que, bueno, estar juzgando o analizando o sobreanalizando qué es lo que está pasando, el nivel de los... Es algo distinto. Creo que en un entorno, sí, que se permita disfrutar lo que se hace, al mismo tiempo que se proponen todo el tiempo cosas nuevas. No innovación por innovación, pero me parece que algo de lo nuevo siempre nos estimula. Entonces creo que ahí eso es crear un entorno. Sí. De hecho, yo pensaba en esto, no sé, venimos charlando nosotros estos días y, bueno, vos estás en el SIC y en el SIC salen un montón de jugadores excelentes. Y probablemente tenga, no es que los chicos buenos van al SIC, sino que es un entorno donde hay historias que se te cuentan de lo que ha pasado ahí, el club tiene como... Hay para mí, el mayor activo de un lugar es el conocimiento. Y esto es una teoría que la estoy probando porque yo pasé por otros clubes que los conozco y en mi club hay mucha gente que habla del juego y de formas de entrenar y hay hábitos, valores, digamos, toda una cultura, digamos, que ayuda a que ese entorno sea muy enriquecedor y muy estimulante. Que tiene sus defectos, pero sí hay un entorno muy estimulante que hace que los jugadores de alguna manera tengan más posibilidades de mejorar. Totalmente, claro. O sea, te vas nutriendo de historias, de lo que estamos charlando en el juego, de ver otros jugadores, de todo lo que sucede ahí. Que eso es un caldo de cultivo para que emerjan esos talentos, tal vez. Y ahí lo conecto con tu mundo, que es el mundo del movimiento, que yo te conocí en el 2019, era algo muy chiquitito, muy de nicho, che. Y de hecho, entré por Ido Portal, pero yo después te conocí. Para mí, o sea, me interesa mucho más conocer tu trabajo que el de Ido Portal. Realmente fui a tus seminarios y están buenísimos. Y es algo que empezó a crecer. El mundo del movimiento y empecé a ver mucha más gente que está hablando de esto. ¿Cómo lo ves vos? ¿Crees que hay un activo ahí creciendo alrededor de eso? Sí, primero se habilitó que hay como un capital humano de movimiento que está por fuera de las disciplinas específicas. Esto ya es para mí un primer punto. Después, bueno, a partir de este cambio de paradigma que hizo Ido, empezó a haber muchas corrientes. Algunas corrientes son distintas y por ahí yo no las sigo, pero me parece que está buenísimo que eso emerja y que haya distintas voces. Y creo que lo que pasa ahora es que hay muchas voces. Y eso me parece que va haciendo crecer la cosa. Después, en Argentina está creciendo un montón, de lo cual me siento un poquito responsable porque muchas escuelas y un poco, ¿no? Son exalumnos o alumnos que van armando sus escuelas, entonces de repente hay escuelas en Mar del Plata, hay una escuela en Santa Fe, hay Bariloche, y bueno, y todo eso empezó desde un núcleo muy chiquitito, que obviamente, no es que soy yo, porque así como yo he conocido Portal, hay mucha gente al mismo tiempo lo estaba haciendo, solamente fui el primero que dijo, voy a viajar y lo voy a conocer. Pero se está abriendo mucho y también se encuentra un valor, ¿no? Porque de repente hay principios que se pueden llevar a diferentes disciplinas, a mejorar algunos aspectos, si bien no creo que se tenga que meter en todo, pero sí creo que es muy bueno para todas las personas, habilitar más espacios de movimiento, habilitar cosas que por ahí antes estaban más bloqueadas, y que de repente mover la columna sea algo que vos vayas a una plaza y encuentres gente que lo está haciendo. Y eso lo vi, lo empiezo a ver y es sorprendente. Pero lo veo muy seguido ahora, ¿viste? Sí. Y es muy lindo. Digo, che, lo veo, por ejemplo, con chicos en la plaza practicando formas de moverse que antes no estaban. Sí. O calistenia, ¿viste? Que la calistenia es un fenómeno de los últimos años, que creo que ahí Ido Portal, y debe haber otra gente que por ahí se me escapó, pero que tuvo que ver. Y de pronto, che, qué bueno esto, porque hay un montón de gente haciendo esto ahora. Bueno, Ido Portal empieza con un sistema que era entrenamiento de fuerza, que era calistenia básicamente, parada de manos y unos trabajos de desplazamientos. Claro. Y la calistenia se hace un poquito famosa, vamos a decir, en esa época, que venía todo un proceso, ¿no? Porque esto surge primero del CrossFit, el CrossFit deviene un poquito en esta ruptura que ha seguido, y hoy en día lo que pasa es que ya la calistenia tomó un rumbo propio, ¿no? Yo
mucha gente venía a buscarme en su momento, porque yo tenía un alumno al que entrenaba, que, no sé, Este chico de España, que ahora ¿no? está en España, Ricky, estaba viviendo acá en ese momento, entrenábamos todos los días juntos. Y bueno, en un proceso de, no sé, habrán sido 2 años, un pibe que hacía 4 dominadas en un brazo, todo tipo de plancha. Entonces era como, che, ¿qué está pasando acá? Hoy en día esos niveles los ves en el Parque Centenario, en las barras de calistenia, Claro, porque se desarrolló muchísimo. claro. Eh, pero bueno, eso fue como, así como pasó eso, hubo otras ramas también que se fueron desarrollando, de las cuales puede ser que sea una raíz común, pero obviamente que después cada disciplina hace su camino, ¿no? Claro. Como no vamos a ser tan... Te voy a conectar con el deporte. Y nombraste el CrossFit. Bueno, yo escribí algunos libros sobre mentalidad y deporte, y a mí muchas veces me habla gente del CrossFit y de otros deportes. El otro día me habló uno. eh, y te voy a conectar con esto, que es para mí la mentalidad. ¿Qué es el entrenamiento mental? Es una pregunta que muchas veces me hago, y porque parece ser que el entrenamiento mental es como algo, ¿viste? No, hay un especialista y es un gurú, Mm, ¿viste? Pero nunca hay algo muy explícito al respecto, porque en realidad no sabemos exactamente qué es la mente. Tenemos ciertas nociones, sabemos del cerebro, hoy se puede estudiar, pero la mente no. Y yo muchas veces pienso que la mentalidad empieza por el movimiento y por la relación con el cuerpo, ¿no? Como digo, todo lo que uno experimenta en el cuerpo, en definitiva, lo registra en la mente, ¿no? Hay algo de eso también en la educación física. sí, está bueno. Tenemos como esta triconomía, ¿no? Entre cuerpo, mente, emoción, ¿no? Que incluso hoy en día se habla mucho de que hay pocas cosas pasando por el cuerpo, con lo cual es muy importante que el cuerpo tenga más espacios. Si lo llevamos un poquito más lejos, estamos en un periodo de cierta deshumanización, en Sí, donde hay cuestiones que, o sea, tenemos que volver a meternos en cosas, en la empatía, un montón de cuestiones humanas que tenemos que retomar. Pero a mí esto me sirve para pensar, bueno, cuerpo, mente, emoción. ¿Se puede separar? Creo que no. Creo que todo lo que sucede, tanto a nivel de la mente o a nivel emocional, se expresan de alguna forma en el cuerpo, en la tensión, en la mirada, la postura. Pero en relación a la mente, por ahí tenemos como lo que podríamos pensar, ¿no? Como digo, niveles de atención, concentración, energías, ¿no? Que creo que podrían tener como un espacio que podemos aislar y practicar, que después es, bueno, ¿qué te está diciendo el que hace CrossFit cuando te habla de la mentalidad, ¿no? Tal vez están haciendo un juego terrible y hay que sostenerlo. Un poquito lo que hay que hacer en ese caso es, como digo esto, dejar de pensar en el cuerpo. Uno no puede centrarse en las sensaciones que está teniendo, porque si te centras en las sensaciones, estás sufriendo, te está doliendo, no querés más, querés parar y te quedan 4 sí, minutos y tenés que seguir haciendo sí, snatch. sí, Entonces ahí hay un proceso, bueno, de replantearse por lo menos, ¿no? Mm. Como, por un lado, trabajar la mentalidad en ese contexto tal vez implica Como un negar. convencimiento, ¿no? Incluso como, bueno, vos dijiste la palabra negar, pero sí, puede ser como, esto no, esto sí, ¿no? Claro, Como claro. elegir la próxima acción. Hay que seguir. Sí, Digo negar el cuerpo en el sentido de que tengo que sí, negar esas sensaciones, sí, porque es muy difícil pensar en que hay algo en el deporte igual, de negar esa cosa de decir, claro. no importa que me duele, yo tengo que jugar. Yo no soy el especialista para hablar de esto, uno es historias que se escuchan, ¿no? Pero es más importante el rendimiento, ¿no? Si hubiera, Sí, 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 nos sí. enfoca en el No, no, rendimiento. de hecho mi educación viene de ahí, del deporte, y ese negarse es algo con lo que convivo todo el tiempo. Y si bien todo el tiempo también estoy haciendo prácticas para regularme, para entender, y conocer mis límites, que al final lo interesante de una práctica es eso, el límite, todo el tiempo me está pasando. El último mes te lo venía contando por mensaje de texto, venía entrenando fuerza y digo, che, no me estoy sintiendo tan bien. Evidentemente estoy negando Claro. porque hubo un límite ahí que no registré. Y bueno, esa es como, hay que elegir, ¿no? Eso es algo importante, hay que elegir cuál es el rumbo en este momento. Tal Mm, vez si mi rumbo es el deporte, el rendimiento, y bueno, hay que hacer un proceso en donde eh, yo pueda seguir este programa de entrenamiento, pueda participar del partido a pesar de el dolor, por ejemplo. mm, Después puede haber otros procesos. Digo, las personas con las que yo tiendo a trabajar más no están en ese plan, entonces lo ubicamos en otro lugar, más bien el de la escucha, claro, ¿no? Decir, bueno, ¿qué está pasando con el cuerpo? O sea, a través de ese dolor, por ahí está bueno pensar, bueno, ¿qué historia podemos reconstruir de tu corporeidad
cómo llegó este dolor. Entonces podemos empezar a revisarte, que no es solamente qué estuviste haciendo y pensarlo solamente de una dosis de volumen, sino un poquito por qué. O sea, este entrenamiento que te estaba generando dolor, ¿y por qué mantuviste 3 sesiones por semana si ya estabas con dolor antes de empezar? Claro. Si te estás vendando, ya sabes que hay algo que no Como está que hay una funcionando. invitación al pensar también en eso, ¿no? Total. Sí, por eso hablamos mucho de que hay una parte práctica, una parte teórica, si se quiere, y hay una parte filosófica, porque invita a pensar el cuerpo, lo humano, más allá de hasta qué punto nosotros le servimos a la disciplina, vamos a decir, ¿no? Claro. Entonces muchas veces en las prácticas, por ejemplo, nutrimos de ciertas cosas que son valiosas sin necesidad de como embarrarse con el todo. Claro. Pongo un ejemplo que para citarlo nada más. A mí me gusta hacer capoeira, me gusta hacer acrobacia. Y traemos muchas cosas del capoeira, Claro. eso quiero decir. Pero sin embargo, no toco el birimbao, no hago una roda por ahí, o más que en algún juego con amigos, o sea, no sé las canciones. Pero muchas de las acrobacias que hago me dicen, eso es capoeira. Claro, hay elementos que te resultan interesantes y comulgan con el otro lenguaje, digamos. Claro, entonces ahí es como, y alguien te dice, esto es capoeira, y otra persona te dice, eso es breaking, y alguien te dice, eso. Bueno, ahí es donde me parece que está ese punto en común, en donde en el fondo la intención es unir, juntar, abrir. Y esta tendencia que tenemos los humanos de tener que ponerle un nombre y un lugar, ¿no? También a la cosa. Sí. Y ahí digo, me parece que también tu investigación va por, bueno, los nombres pueden convivir. Sí, o al menos, en lugar de poner a la disciplina como la que nombra, ponemos al sujeto, a la persona, a la comunidad. Claro.